Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos y mis queridas. Qué alegría poder sentarme aquí en el portal de mi casita en Ronda y compartir un pedacito de mi vida con ustedes. Me llamo Guadalupe Feliciana Ordóñez, pero aquí en Ronda, Málaga, me conocen como Doña Lupe. A mis 76 años, nacida y criada en un pueblecito cerca de Granada, en la hermosa Andalucía, he vivido aquí por décadas, cuidando mis rosales y dando clases de bordado. Hoy quiero compartir una historia que guardé en lo más hondo de mi corazón. No es fácil, pero siento que ha llegado el momento de quitarme este peso. Es la historia de una noche que cambió mi vida para siempre, de cómo a los 12 años mi mundo se volcó y tuve que sobrevivir. Tal vez mi relato dé fuerza a quien esté pasando por momentos difíciles. Recuerdo como si fuera hoy nuestra casita cerca de Granada, el olor a tortas de aceite recién hechas que mi mamá preparaba cada mañana y cómo todo cambió en aquella noche de tormenta. Nací en 1949 en una casa de adobe con un patio de naranjos y limoneros. Mi padre, Octavio Ramírez Ordóñez, trabajaba en una almazara. Era un hombre alto, de manos callosas y ojos verdes que cambiaban con la ira. Mi madre, María Isabel Sánchez Ordóñez, era costurera, con cabello negro recogido en un moño y una sonrisa que iluminaba todo. Éramos 5, mis padres, mis hermanos Gerardo, 8 años mayor, 20 cuando todo ocurrió, y Elena, 4 años mayor, 16, y yo. Gerardo trabajaba con papá, Elena ayudaba a mamá y soñaba con Toño. Nuestra casa en una calle de tierra, algo apartada, mamá la mantenía impecable. La rutina, gallo a las 5, café y puchero, hombres al trabajo, nosotras a tareas o a la escuela con doña Eulalia. Los domingos misa y a veces visita a la abuela Esperanza en su finca en la sierra, quien me enseñó a bordar. Ella decía, cada punto es como un día de la vida. Hay que hacerlo con cuidado porque después de dar el nudo no hay forma de volver atrás. Palabras que comprendí mucho después. La vida era tranquila, aunque con dificultades económicas. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Cuando yo tenía unos 10 años, papá comenzó a llegar tarde del trabajo, con olor a aguardiente. Se encerraba en su silencio. Mamá susurraba, no molesten a su padre, está cansado. Pero el cansancio se transformó. La primera vez que lo vi gritarle a mamá fue por una camisa mal planchada. La discusión escaló. Él la acusó de no cuidar la casa, del dinero. Gerardo intentó intervenir. Papá, la camisa está bien. Papá le lanzó una mirada que nunca olvidaré. Vi el miedo en los ojos de mi hermano. Papá señaló la puerta y Gerardo entendió. Esa noche mamá durmió con nosotras. Todo empeoró. Papá perdió el empleo, pero seguía saliendo, pasando el día en la tasca de don Juvencio, bebiendo fiado. Solo el dinero de mamá nos mantenía. Las peleas se hicieron frecuentes, los gritos más fuertes. Mamá nos protegía mandándonos al patio o a casa de vecinos. A veces veía moratones en sus brazos. Yo era pequeña, pero no tonta. Gerardo se alejó. Trabajaba en la carpintería y venía solo cuando papá no estaba, trayendo dinero y un dulce para mí. «Cuidas a mamá», me decía. Elena también cambió, de alegre a callada. Su sueño con Toño se desvanecía. Y fue en una noche de tormenta, una de esas que hacen temblar las ventanas, que todo llegó a su límite. Yo tenía 12 años. Era enero de 1962. Papá no había vuelto en 2 días. Cenábamos las 3 cuando oímos los gritos en el portón.
Era él, empapado de lluvia y aguardiente, gritando que estábamos todos contra él, que acabaría con todo. Mamá nos empujó al cuarto, cerró con llave y volvió a la sala para calmarlo. Elena me abrazó fuerte y nos acurrucamos tras la cama, escuchando los gritos subir de tono. La tormenta afuera parecía el reflejo de lo que pasaba dentro. Los truenos ahogaban los gritos, pero oíamos las palabras horribles. Elena temblaba a mi lado, tapándose los oídos. «Reza, Lupe, reza a la Virgen de la Esperanza para que proteja a mamá», susurró. De repente un ruido distinto, algo pesado rompiéndose. Luego el silencio más aterrador. Elena y yo nos miramos, ojos desorbitados en la oscuridad. Me hizo una señal para quedarme quieta y fue a la puerta, intentando escuchar. «Nada. Voy a ver qué pasó», dijo con voz temblorosa. «No vayas. Es peligroso», supliqué. Ella apartó mi mano y dijo: «Necesitamos saber si mamá está bien». Elena abrió la puerta con cuidado, solo una rendija. Miró. Se volvió hacia mí, pálida como la cera. «Quédate aquí, no salgas por nada. ¿Me entendiste? Por nada». Salió y cerró. Me quedé sola, abrazada a mis rodillas, el corazón a 1000. Conté hasta 100, una y otra vez. Elena no volvía. El silencio era total, salvo los truenos y la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salí. 10 minutos, 1 hora. Cuando abrí la puerta, lo que vi nunca salió de mi memoria. La sala, apenas iluminada por una lámpara de querosén, mostraba a mi mamá inmóvil en el suelo, cerca de la mesa volcada. Un charco oscuro se extendía a su alrededor. Papá estaba arrodillado a su lado, manos sucias, mirando lo que había hecho. Elena estaba parada en el otro rincón de la cocina, sosteniendo una sartén de hierro. Parecía en estado de shock. Por la mañana, Gerardo salió. Dijo que iba a resolver las cosas. Nos quedamos Elena y yo en el cuarto sin decir una palabra, solo esperando. Ella intentó hacerme comer un poco de atole que había sobrado en la olla, pero yo no lograba tragar nada. Gerardo volvió algunas horas después, el rostro sombrío como nunca lo había visto. Él conversó en voz baja con Elena en el rincón del cuarto. Yo fingía que no estaba oyendo, pero capté fragmentos de la conversación. Delegación, accidente, borracho cayó. Nadie va a investigar mucho. Don Clemente va a ayudar. Don Clemente era el dueño de la carpintería, un hombre respetado en la ciudad. Gerardo había ganado su confianza con su trabajo duro. Más tarde descubrí que fue él quien dio dinero para comprar boletos de autobús y comenzar una nueva vida lejos de allí. 3 días después, cuando los cuerpos de mamá y papá ya habían sido enterrados, yo no fui al entierro. Elena me lo prohibió. Estábamos los 3 en la terminal esperando el autobús de las 6 de la mañana. Íbamos para Guadalajara, donde una prima lejana de mamá vivía. Era el primer paso de nuestra huida de Morelia y de los recuerdos de aquella noche terrible. Mientras esperábamos el autobús, miré por última vez la pequeña ciudad donde nací. Las luces de las casas empezando a encenderse en la madrugada. Sentí una opresión en el pecho al pensar en todo lo que estaba dejando atrás. La casa donde crecí, la escuela donde estudié, los amigos que nunca más vería. La abuela Esperanza que se quedaría sin entender nuestra desaparición repentina. Pero sabía que no teníamos opción. Morelia ahora guardaba memorias que ninguna de nosotras lograría enfrentar. El autobús para Guadalajara se balanceaba en la carretera mientras yo observaba el paisaje pasar por la ventana. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente continuaba presa en aquella cocina oscura en Morelia. Elena estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza como si temiera que yo pudiera desaparecer si me soltara.
Gerardo estaba sentado frente a nosotras, el rostro cansado y los ojos atentos, siempre vigilante. No hablé una palabra durante todo el viaje. No podía. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en aquella noche junto con la inocencia de la niña que había sido. Elena y Gerardo respetaban mi silencio, solo intercambiando miradas preocupadas de vez en cuando. Guadalajara era una ciudad grande y ruidosa comparada con Morelia. Las calles eran más anchas, había más coches, más gente, más de todo. La prima de mamá, doña Josefina, nos recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era una mujer delgada, de cabellos grises y rostro severo, que no veía a mamá desde hacía más de 20 años. Gerardo le contó una versión modificada de los acontecimientos, que nuestros padres habían muerto en un accidente y que necesitábamos un lugar para quedarnos hasta establecernos. «No tengo mucho espacio», dijo mirando el pequeño apartamento de 2 cuartos donde vivía sola desde que su marido había muerto. «Pero pueden quedarse por un tiempo». Aquel un tiempo acabó siendo apenas 3 meses. Doña Josefina no era una mala persona, pero su vida solitaria de viuda no se adaptaba bien a la presencia repentina de 3 jóvenes. Gerardo pronto consiguió trabajo en una fábrica de muebles gracias a la experiencia que tenía en la carpintería. Elena consiguió un empleo como dependiente en una tienda de telas. Yo, con mis 12 años recién cumplidos, fui matriculada en la escuela municipal, pero raramente lograba prestar atención en las clases. Mi mente estaba siempre lejos, reviviendo aquella noche. La gente notaba mi silencio, claro. Los maestros le preguntaban a Elena qué pasaba conmigo. Los compañeros de clase me miraban como si yo fuera una aberración. Una niña que no habla, que no sonríe, que salta asustada cuando alguien toca su hombro. Los susurros me seguían por los pasillos. Es muda. ¿Le pasó algo? Dicen que vio morir a sus padres. Poco a poco las palabras comenzaron a volver, pero no de manera normal. Comencé a tener pesadillas terribles, despertando a gritos en medio de la noche, llamando a mamá o suplicando a papá que no hiciera aquello. Elena venía corriendo a abrazarme, mientras doña Josefina se quejaba de que no podía dormir con aquel escándalo. Fue después de uno de esos episodios cuando doña Josefina sugirió que tal vez yo necesitaba un lugar especial para niños perturbados, que Gerardo decidió que necesitábamos seguir adelante. Él ya había juntado algún dinero del trabajo en la fábrica y Elena también tenía sus ahorros. «Vamos para la Ciudad de México», anunció Gerardo una noche después que doña Josefina se había ido a dormir. «Ahí es grande, nadie nos conoce y hay más oportunidades». Partimos la semana siguiente, agradeciendo a doña Josefina por la hospitalidad, aunque ella parecía más aliviada que triste. Al despedirnos en el autobús para la Ciudad de México, miré por última vez las calles de Guadalajara. Había pasado apenas 3 meses allí, pero cada día había parecido una eternidad. La Ciudad de México nos recibió como un monstruo de concreto que me asustaba y fascinaba. Nos instalamos en una pensión en Tepito, un refugio para migrantes como nosotros. La dueña, doña Zenaida, una oaxaqueña de ojos astutos, supo de inmediato que huíamos de algo. «Todo el mundo que llega aquí está huyendo de algo, hijo mío», le dijo a Gerardo, que intentaba negarlo. «Lo importante es no traer problemas a mi pensión». Sus palabras, mezcla de firmeza y compasión, nos hicieron sentir un poco menos invisibles. Gerardo encontró trabajo en una bodega de materiales de construcción, donde su experiencia y honestidad le ganaron la confianza de su patrón. Elena fue contratada como ayudante en un taller de costura. Sus manos hábiles con la aguja demostraban el talento heredado. Yo, con casi 13 años, debía haber vuelto a la escuela, pero el miedo me paralizaba. El temor a ser observada y cuestionada era demasiado grande, así que me quedaba en la pensión ayudando a doña Zenaida. Ella no hacía preguntas, solo me enseñaba a limpiar y a cocinar. «Esta niña no debería estar trabajando, debería estar estudiando», le comentó Elena una vez, creyendo que yo no oía. «Hay algo roto dentro de ella». Y no se equivocaba. Por las noches, en nuestro pequeño cuarto,
Elena hablaba de un futuro en el que tendríamos una casa y ella su propio taller. Nunca mencionábamos el pasado, nuestro pueblo cerca de Granada, ni a nuestros padres. Era un pacto de silencio para enterrar los recuerdos, pero estos resurgían en mis pesadillas y ataques de pánico. Las cicatrices también marcaban a mis hermanos. La risa de Elena se había vuelto rara y contenida, y Gerardo empezó a beber los fines de semana, llegando a casa con la misma mirada perdida de papá. Una noche, casi un año después de nuestra llegada, Gerardo llegó borracho. Elena intentó calmarlo, pero él la empujó, gritando cosas inconexas sobre nuestros padres y sobre cómo estaba cansado de huir. «¡Nos van a encontrar! ¡La policía va a descubrir lo que pasó!», gritaba. Me quedé paralizada, viendo a mi hermano transformado en una versión de papá. Cuando se volvió hacia mí, gesticulando violentamente, tuve un ataque de pánico. Corrí fuera de la pensión hacia las calles oscuras, huyendo del fantasma que había poseído a mi hermano. Elena me encontró en un callejón, temblando. «No podemos seguir así», dijo entre sollozos. «Gerardo se está perdiendo. Tú estás cada vez más cerrada. Necesitamos ayuda, Lupe». Al día siguiente, Elena me llevó a una iglesia evangélica de la que le había hablado una compañera. El pastor, un hombre de mediana edad llamado Ezequiel, nos recibió con calidez. Elena le contó nuestra historia, lo suficiente para que él entendiera el peso que cargábamos. La congregación nos ayudó a encontrar un pequeño apartamento, a buscar tratamiento para Gerardo y a matricularme en clases particulares con doña Matilde, una maestra jubilada de la iglesia. El trauma no desapareció de la noche a la mañana, pero por primera vez desde que huimos, sentí que ya no estábamos solos. La recuperación era lenta, con días buenos y malos, pero habíamos encontrado un refugio. Casi 2 años después, cuando yo tenía 14, todo llegó a un punto crítico. Una mañana, una pesadilla particularmente vívida me dejó temblando. En ella, papá me estrangulaba mientras el rostro pálido y acusador de mamá me observaba, como preguntando, «¿Por qué no me salvaste?». Desperté gritando. Horas después noté el olor familiar, el de aguardiente y sudor de mi padre. Era imposible, pero parecía real. Buscando su origen, encontré una botella vacía mal escondida bajo la cama de Gerardo. Mi hermano, que llevaba casi un año sobrio, había recaído. Algo dentro de mí se quebró. Si ni siquiera él podía escapar de la sombra de papá, ¿qué esperanza había para mí? Sentí una rabia inmensa, no hacia mi hermano, sino a la vida que nos había sido impuesta. Arrojé la botella contra la pared y el ruido pareció liberar algo en mí. Empecé a gritar, a llorar y a destruir todo a mi alcance. Rompí la mesa, rasgué las cortinas, volteé el sofá. Cuando no quedó nada por romper, caí de rodillas en medio de la devastación. Así me encontró Elena al volver del trabajo. «¿Qué pasó, Lupe?», gritó corriendo hacia mí. «No aguanto más vivir con miedo, con estos recuerdos». Entonces verbalicé mi miedo más profundo. «¿Y si soy como él? Su sangre corre en mí, Elena». Ella me sostuvo el rostro, obligándome a mirarme. «Tú nunca serás como él. Tienes el corazón de mamá. Lo que hiciste aquella noche no fue por maldad, fue por supervivencia». Confesé que los extrañaba aún después de todo. Nos dimos cuenta de que habíamos pasado 2 años fingiendo que el pasado no existía. Cuando Gerardo llegó, en lugar de enfadarse, se sentó en el suelo con nosotras y lloró. «Pensé que las estaba protegiendo, escondiendo mis problemas», confesó. Aquella noche en la cocina semidestruida, hablamos por primera vez con honestidad sobre todo, nuestra infancia, el cambio de papá, el final de mamá y la culpa que cada uno cargábamos. «No podemos continuar en la Ciudad de México», dijo Gerardo. «Necesitamos un nuevo comienzo, uno de verdad». Elena estuvo de acuerdo, mencionando que una conocida de la iglesia tenía familia en Querétaro, una ciudad más tranquila. Esa noche soñé con mamá. Sonreía y me decía, «Es hora de que vivas, hija mía». No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Desperté con una nueva determinación. En abril de 1965, casi 3 años y medio después de huir,
Vendimos lo poco que nos quedaba y compramos boletos de autobús a Querétaro. Yo tenía casi 16 años. Era hora de recomenzar, de intentar construir una vida que fuera más que una huida constante, armados por primera vez con una frágil pero persistente esperanza. Querétaro nos recibió con un clima más templado que la Ciudad de México. No era una ciudad pequeña como el pueblecito, ni tan frenética como la capital. Parecía un buen punto intermedio. La iglesia local nos ayudó a encontrar una sencilla casa de 2 cuartos en San Francisquito, un lugar sin memorias, sin fantasmas, donde realmente podíamos empezar de nuevo. Gerardo pronto consiguió trabajo como mecánico en una empresa de autobuses. El salario era mejor y él parecía más decidido a mantenerse sobrio, asistiendo regularmente a sus reuniones de apoyo. Elena también encontró empleo en un taller de costura de vestidos de novia. Su talento con las agujas brillaba, pronto a cargo de los bordados más delicados. Era un alivio verlos a ambos encontrar su camino, su forma de sanar. A mis 16 años volví a la escuela regular. Fue difícil. Había perdido años y la timidez aún me paralizaba. Sin embargo, las clases con doña Matilde me dieron una base sólida y mi determinación era férrea. La escuela Manuel Acuña me aceptó en un programa especial. La directora, doña Carmela, fue comprensiva, ofreciéndonos apoyo sin preguntas incómodas. Sus palabras me consolaron. Lo importante es que están aquí y haremos lo posible para ayudar a esta joven a construir su futuro. En la escuela conocí a doña Nadia, la maestra de artes. Al mencionarle que mi abuela Esperanza me había enseñado a bordar, sus ojos brillaron. El bordado es un arte que se está perdiendo, dijo. Si tienes ese conocimiento, deberías preservarlo y desarrollarlo. Me prestó libros de bordados tradicionales de España y el mundo. Comencé a practicar los fines de semana, reviviendo las enseñanzas de la abuela. Era como si cada puntada cosiera las partes rotas dentro de mí. Un bálsamo para mi alma donde los fantasmas no podían alcanzarme. Elena, al ver mi renovado interés, trajo retazos del taller. Pronto creaba pequeñas piezas, pañuelos, paños de cocina, caminos de mesa. No eran perfectos, pero cada uno representaba un paso en mi recuperación. Doña Nadia me invitó a una feria de artesanías en la escuela. Dudé, asustada de exponerme. Pero ella insistió. Es importante celebrar lo que sabemos hacer bien, Lupe, y más cuando viene de generaciones anteriores. La feria fue un sábado soleado de septiembre de 1965. Elena y Gerardo estaban allí, orgullosos. Mi pequeña mesa atrajo miradas. La gente elogiaba los puntos, preguntaba si vendía las piezas. No había pensado en ello, pero la idea germinó. Fue entonces cuando conocí a doña Raquel, una señora de unos 70 años con un reposo colorido y manos nudosas pero ojos vivaces. Examinó mis trabajos críticamente. «Tienes el don, niña». «¿Aprendiste con quién?» «Con mi abuela», respondí tímidamente. Doña Raquel asintió. «Tengo un grupo de bordadoras que se reúne en mi casa los miércoles. Deberías venir». Acepté más por cortesía. La casa de doña Raquel estaba en el cerrito, un jardín y un patio grande donde 6 o 7 señoras bordaban. Me miraron con curiosidad. Yo era la más joven. Doña Raquel me presentó con entusiasmo. Me senté y saqué mi bastidor. Las señoras examinaron mi trabajo. «No es perfecto», murmuré. «La perfección es para máquinas, hija. El encanto del bordado hecho a lano está en las pequeñas imperfecciones que cuentan la historia de quien lo hizo». Aquella tarde fue una revelación. Escuché sus historias, aprendí técnicas, secretos pasados de generación en generación. Al volver a casa, me sentía extrañamente ligera, como si hubiera encontrado un pedazo perdido de mí misma. «¿Cómo fue?», preguntó Elena. «Fue como estar con la abuela Esperanza otra vez», dije y mi voz se quebró. Era la primera vez en años que podía hablar de ella sin dolor. Empecé a ir regularmente al grupo. Las señoras me tomaron bajo sus alas,
Doña Laura, doña Celestina, doña Teodolinda y la propia doña Raquel. Más que técnicas, me enseñaron sobre la vida. Todas tenían historias de dolor y superación, y todas hallaban en el bordado una terapia, una forma de transformar el dolor en belleza. En octubre de ese mismo año, doña Raquel me hizo una propuesta vital. Tenemos más encargos de los que podemos atender. ¿Te gustaría trabajar con nosotras? Te pagaríamos por pieza. Era una oportunidad que no podía rechazar. Además de mis estudios por la mañana, dedicaba las tardes al bordado. Elena estaba radiante. ¿Ves? El don de la abuela Esperanza te abre puertas. Fue un periodo de intensa transformación. Cada puntada sanaba una herida interna. Los recuerdos dolorosos no desaparecieron, pero se suavizaron. En la escuela también progresé. En 1967, a los 18 años, terminé la secundaria. Una victoria enorme. Gerardo y Elena, orgullosos, aplaudieron en la graduación. Gerardo, con 26 años, era jefe de mecánicos. Elena, con 22, era respetada en el taller de novias, haciendo los bordados más elaborados. Habíamos construido una vida estable, digna, sin secretos entre nosotros, aprendiendo a hablar del pasado y apoyarnos. El cambio más significativo ocurrió en 1968. Doña Raquel anunció que se mudaba a Ronda, en Málaga, Andalucía, a vivir con su hija, casada con un médico. ¿Y el grupo? Pregunté, asustada. Por eso quiero hablar contigo, Lupe, dijo tomando mis manos nudosas. Eres joven, talentosa, con pasión. Las otras señoras están mayores. Alguien debe continuar lo que empezamos, preservar este conocimiento. Pensé que me pedía liderar el grupo en Querétaro, pero ella tenía algo más audaz. Ven conmigo a Ronda. Mi hija tiene una casa grande con espacio para un taller. Podrías vivir con nosotras. Ronda es preciosa, creciendo, y no hay nadie con tu talento para ajuares de boda y bautizo. La propuesta me tomó por sorpresa. Mudarme, dejar a mis hermanos, mi única familia. Era aterrador, pero sentí una emoción inexplicable. Sería la oportunidad de construir algo mío, de definir a Guadalupe Ordóñez más allá de la tragedia que había marcado mi vida. Mudarme al otro lado del país, o más bien al otro lado del océano, pensaba para mis adentros. Dejar atrás a Gerardo y Elena, mi única familia y mis compañeros de tormenta, era una idea que me llenaba de una mezcla extraña de terror y emoción. Al principio, ellos quedaron desolados con la posibilidad de la separación. Éramos más que hermanos. Éramos sobrevivientes unidos por un hilo invisible de dolor compartido. Pero, en lo más profundo, también entendieron la oportunidad que doña Raquel me ofrecía. «Te mereces tener tu propia vida, Lupe», me dijo Elena una tarde, sosteniendo mis manos ya no tan temblorosas. «No puedes quedarte para siempre a la sombra de lo que pasó en el pueblecito». Gerardo, aunque con los ojos empañados, asintió. «Es tu momento, hermanita. Vuela». Esas palabras me dieron la fuerza final para tomar la decisión. Y así, en septiembre de 1968, con apenas 19 años, embarqué en un viaje que marcaría un antes y un después en mi destino. El autobús me llevó primero a Madrid, donde tomé un tren que me acercaría a Andalucía. El viaje fue largo y agotador, 3 días en total, atravesando paisajes que cambiaban drásticamente, desde las vastas mesetas del centro hasta los olivares infinitos de mi natal Andalucía. Cada kilómetro era un corte con el pasado, una puntada de esperanza en un lienzo nuevo. Ronda me recibió con su clima fresco, su aire puro y sus gentes que, aunque desconocidas, me parecieron acogedoras desde el primer instante. Doña Raquel me esperaba en la estación, sus ojos vivaces brillando de alegría. La casa de su hija,
La Doctora Esperanza era una construcción amplia y luminosa en una calle principal de la ciudad, con vistas a los campos. Su marido, el doctor Antonio, era un hombre amable y respetado. Me acogieron como si fuera de la familia, ofreciéndome un cuarto confortable y un espacio tranquilo en la parte trasera de la casa para montar un pequeño taller. Los primeros años en Ronda fueron de adaptación y aprendizaje constantes. El acento andaluz, las expresiones locales, la comida diferente a la que estaba acostumbrada en Querétaro, aunque no tan picante como la de la Ciudad de México. El clima que podía ser tan frío en invierno, todo era nuevo, pero también era increíblemente liberador. Aquí nadie conocía mi pasado, nadie me miraba con pena ni curiosidad. Yo era simplemente la muchacha de Querétaro, que hace bordados, traída por la respetada doña Raquel. Comencé despacio, haciendo pequeños encargos para conocidos de la familia. Un ajuar de bebé para un bautizo, un mantel de altar para la iglesia, una blusa con motivos florales para una vecina. Mi reputación fue creciendo poco a poco, boca a boca, como el murmullo de un río. Doña Raquel, siempre generosa y mi mejor promotora, me presentaba a todos como la mejor bordadora que he conocido. Una exageración que yo agradecía en silencio, pero que me impulsaba a mejorar cada día. En 1972, cuando cumplí 23 años, sentí que era el momento de volar con mis propias alas. Alquilé una pequeña casa cerca de la plaza central de Ronda y abrí mi propio taller. Era un espacio sencillo pero acogedor, con una vitrina donde exponía mis piezas más bonitas y una sala en la parte trasera donde, poco después, comencé a dar clases a las jóvenes de la ciudad que querían aprender el arte del bordado. Era mi forma de honrar a la abuela Esperanza y a las señoras de Querétaro, de mantener viva una tradición que se había convertido en mi salvación. Fue en esa época, entre hilos y agujas, que conocí a Ernesto. Él era un profesor de literatura, un hombre culto y de mirada serena, que había llegado a Ronda desde Sevilla para enseñar en la escuela local. Entró en mi taller buscando un regalo especial para su madre, un pañuelo de lino bordado con sus iniciales. Volvió una semana después a recoger el encargo, y la conversación que tuvimos se alargó más de lo esperado. Me invitó a un café en la plaza y acepté. Nuestro noviazgo fue tranquilo, sin prisas, construido sobre largas conversaciones y paseos por los miradores de Ronda, admirando el Tajo y los campos de olivos que se extendían hasta el horizonte. A los 26 años, en 1975, nos casamos en una ceremonia sencilla en la colegiata de Santa María la Mayor. Fue un día luminoso, lleno de una alegría que no pensé volver a sentir. Ernesto fue la primera persona a quien conté toda la verdad sobre mi pasado. Una noche, sentados a la orilla del lago cercano, bajo un cielo estrellado que parecía guardar todos los secretos, dejé que las palabras fluyeran como nunca antes. Hablé sobre el pueblecito, sobre mis padres, sobre aquella noche terrible, sobre la huida con mis hermanos, las pesadillas, la rabia, el miedo. Él escuchó en silencio, sosteniendo mi mano con una firmeza que me daba consuelo. Cuando terminé, las lágrimas brotaban silenciosamente. Él solo me abrazó fuerte y dijo con una voz suave pero llena de convicción: «Gracias por confiarme tu historia, Luque. Ahora vamos a escribir juntos una nueva, una historia de amor y paz». Nuestro matrimonio duró 40 maravillosos años, hasta que Ernesto partió en 2015, víctima de un infarto. Tuvimos 2 hijas, Cecilia, que hoy es médico en Málaga, y Elena, que siguió los pasos de su padre y es profesora de literatura en la Universidad de Granada. Tengo 5 nietos que son la luz de mi vida: Martín y Laura, hijos de Cecilia, y Tomás, Clara y Gabriel,
hijos de Elena. Mi taller de bordados creció a lo largo de estas décadas, volviéndose una referencia en toda Andalucía. Formé a decenas de bordadoras, muchas de las cuales abrieron sus propios negocios después. Siempre mantuve contacto con mis hermanos a lo largo de todas estas décadas. Gerardo permaneció en Querétaro. Se casó con una compañera de la iglesia y tuvo 3 hijos. Desafortunadamente, nos dejó en 2010 después de una larga batalla contra el cáncer. Elena nunca se casó, dedicando su vida al taller de vestidos de novia que eventualmente compró de su antigua patrona. Hoy, a sus 80 años, todavía supervisa el trabajo, aunque ha pasado la administración a su sobrina. Yo me jubilé oficialmente hace 10 años, cuando cumplí 66, aunque todavía hago algunos trabajos especiales y doy clases de bordado a un grupo de 15 niñas los martes y jueves. Como mencioné al inicio de esta historia, el bordado nunca fue solo un trabajo para mí. Fue terapia, fue sanación, fue la forma que encontré de transformar el dolor en belleza. Mi casita aquí en Ronda es mi refugio. Las paredes están decoradas con cuadros bordados que cuentan mi viaje. En la sala, el más preciado de ellos, un retrato de mi madre, María Isabel, que bordé de memoria años después de venir aquí. Es como si en cada puntada pudiera mantener viva a la mujer gentil que fue, separada de la tragedia que se la llevó. Las mañanas las dedico al jardín, las tardes a las clases de bordado y las noches a la lectura, hábito que Ernesto me animó a cultivar. Es una vida sencilla, tranquila, pero rica en significado. Cuando miro hacia atrás, hacia el largo camino que me trajo hasta aquí, a este portal en Ronda, observando el sol teñir de naranja los acantilados del Tajo, siento una profunda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la fuerza para transformar el trauma en crecimiento y por haber tenido la oportunidad de construir una vida plena aquí, lejos de las sombras de aquel pueblecito cerca de Granada. Aquella niña asustada de 12 años, marcada por una tragedia tan grande, jamás habría imaginado la vida que me esperaba. Una vida de amor, arte y servicio a los demás. Mi casita aquí en Ronda es, en verdad, mi refugio. Cada objeto, cada rincón ha sido elegido con intención, con amor. Las paredes están decoradas con cuadros bordados que no solo son obras de arte, sino capítulos silenciosos de mi viaje. En la sala, el más preciado de todos, el retrato de mi madre, María Isabel. Lo bordé de memoria años después de llegar a Ronda. Cada puntada un recuerdo de su sonrisa, de su paciencia, de la suavidad de sus manos. Es como si en cada hilo pudiera mantener viva a la mujer gentil que fue, separada de la brutalidad que se la llevó. Al contemplarlo, ya no siento la acusación de mis pesadillas, sino un consuelo sereno, la presencia de un amor eterno. Las mañanas las dedico a mi jardincito, donde los rosales florecen con una obstinada belleza. Sus espinas me recuerdan que incluso lo más delicado puede defenderse, que la belleza a menudo crece de la tierra más dura. Las tardes las paso en mi taller, compartiendo los secretos del bordado con mis 15 muchachas. Ver la concentración en sus rostros, la alegría cuando terminan un trabajo, me llena de un gozo indescriptible. Es una forma de pasar adelante la herencia de mi abuela Esperanza, de doña Raquel y de todas esas mujeres que me enseñaron que en cada punto hay una historia, una vida. Ellas no solo aprenden a bordar, aprenden a tejer paciencia, perseverancia y la capacidad de crear belleza con sus propias manos. Y las noches, las noches son para la lectura.
un hábito que Ernesto me animó a cultivar, diciendo que los libros son ventanas a otras vidas, a otras sabidurías. Leo poesía, novelas, a veces incluso libros de historia de Andalucía, redescubriendo las raíces de esta tierra que ahora considero mi hogar. Es una vida sencilla, tranquila, pero rica en significado, en lecciones aprendidas y en el constante descubrimiento de la paz. Mis arrugas que ahora surcan mi rostro ovalado son los mapas de mi supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado, de lágrimas derramadas y de risas sinceras. Llevo las marcas del tiempo y de las experiencias que formaron quién soy hoy, Doña Lupe. Y desde lo alto de mis 76 años, puedo decir con certeza que el dolor puede ser transformado en algo bello, así como un simple trozo de lino se convierte en una obra de arte a través del bordado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en aquellos momentos sombríos en la Ciudad de México, cuando pensé que jamás me recuperaría, cuando la rabia me llevó a destruir nuestro hogar, había una chispa de esperanza que se negaba a morir. Fue esa pequeña luz la que me guió, primero a Querétaro y luego aquí, a esta ronda que se volvió mi hogar y mi puerto seguro. El tiempo no cura todas las heridas, no. Eso es un error que muchos creen. Pero nos enseña a vivir con ellas, a entenderlas y aún así a encontrar razones para sonreír. Los recuerdos dolorosos no desaparecen completamente. Todavía hoy ocasionalmente despierto de una pesadilla con el corazón acelerado, el olor aguardiente en mi memoria, el eco de un grito. Pero he aprendido a no permitir que el pasado robe la alegría del presente. He aprendido a recordar la lección de la abuela Esperanza. Cada punto es como un día de la vida. Hay que hacerlo con cuidado porque, después de dar el nudo, no hay forma de volver atrás. Y yo he tejido mi vida con cuidado, aceptando cada nudo, cada imperfección como parte de mi propia historia. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, desconfiada, cerrada al mundo después de aquella noche. ¿Pero de qué habría servido? En vez de eso, elegí abrir mi corazón, compartir mi arte, construir una familia, ser un puerto seguro para otros. La edad me ha dado la sabiduría para entender que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página nueva por escribir, un nuevo amanecer por vivir, una nueva oportunidad para encontrar la felicidad y el propósito. A veces, al bordar, mis manos se mueven solas, casi como si tuvieran una memoria propia. Y en esos momentos el silencio del taller se llena con voces del pasado. La voz de mi madre cantando una copla andaluza mientras cose, la de mi abuela Esperanza explicando un punto, la de doña Raquel animándome a seguir. Son voces que me acompañan, que me recuerdan de dónde vengo y cuán lejos he llegado. Y hay algo más, mis queridos y mis queridas. Hay un peso en mi corazón que no he compartido, ni siquiera con Ernesto. Una parte de aquella noche en el pueblecito que es tan oscura, tan cruel, que las palabras apenas pueden formarla. Ha estado conmigo todos estos años, un nudo apretado en el alma que el tiempo no ha logrado desatar. Siento que antes de que mis hilos se agoten, debo compartir también esa verdad. No por venganza, no por reproche, sino para liberar ese último eco del pasado, para que la historia completa, en toda su crudeza y en toda su luz, pueda finalmente ser contada. Quizás solo así podré encontrar la paz definitiva, y la niña que fui en aquel pueblecito, la que corrió por las calles oscuras, finalmente descanse. Este es un paso que me asusta incluso ahora, a mis 76 años. Enfrentar ese último horror, verbalizar lo inexpresable, es abrir de nuevo una herida que creí cerrada. Pero siento que debo hacerlo, para honrar a mi madre, para honrar mi propia supervivencia,
y para que ustedes, mis queridos oyentes, comprendan la verdadera profundidad de lo que significa vivir de verdad después de la tormenta. Es un secreto que he guardado por décadas, un recuerdo que el miedo y la vergüenza sellaron profundamente, pero ha llegado el momento de desenterrarlo, por más doloroso que sea. El sol se había puesto por completo, y la suave brisa de ronda me traía el perfume de mis rosales. Pero en mi portal, la oscuridad no venía del anochecer, venía de adentro, de un rincón del alma que había mantenido sellado con 1000 nudos, por miedo, por vergüenza, por una culpa que no era mía, pero que cargué como la más pesada de las piedras. Mis manos, que tan expertamente guían la aguja, ahora apenas lograban juntarse. ¿Cómo se verbaliza el horror más profundo, mis queridos? ¿Cómo se da voz a lo que el corazón intentó olvidar por décadas? Elena me había dicho, quédate aquí, no salgas por nada, ¿me entendiste? Por nada. Pero la curiosidad infantil y el terror por mamá fueron más fuertes. El silencio tras el ruido pesado me había arrastrado fuera del cuarto oscuro como una polilla a la llama. Recuerdo el crujido de la tabla suelta bajo mis pies en el pasillo, el olor acre, aguardiente mezclado con algo más, un hedor metálico y dulzón que se me metió en las entrañas y que aún hoy a veces regresa en mis peores pesadillas. Entré a la sala. La luz parpadeante de la lámpara de queroseno creando sombras danzantes que distorsionaban todo, volviendo lo terrible aún más monstruoso. Y allí estaba mi mamá, tendida en el suelo, inmóvil. El charco obscuro que se extendía a su alrededor no era solo sangre, mis queridos. No, mi memoria, la que me ha atormentado por años, la que he intentado borrar, me dice que había algo más, algo que un niño no debería ver, no debería entender. Su vestido, aquel que siempre mantenía impecable, estaba rasgado, desordenado de una forma que no tenía sentido para un simple golpe, y su rostro, el rostro de mi madre no tenía la paz de quien simplemente ha partido. Tenía una mueca de terror y sí, de profunda humillación. ¿Y papá? Papá estaba arrodillado a su lado, sí, las manos sucias de aquel líquido, con los ojos fijos en ella, pero la mirada que tenía, esa no era la mirada de un hombre que solo había cometido un asesinato. Era una mirada de saciedad perversa, de triunfo obscuro, de algo que va más allá de la rabia del borracho. Era la mirada de un monstruo que había profanado lo más sagrado, no solo quitándole la vida, sino robándole la dignidad en sus últimos alientos. La había usado, la había profanado. Esa palabra usó que me atormentó desde que pude ponerle un nombre al acto. Él no solo la mató, él la violó. Mi madre, María Isabel, la mujer de la sonrisa que iluminaba todo. Elena estaba allí, en el rincón, con el comal de hierro en la mano como si hubiera intentado protegerla, pero ya era demasiado tarde. El shock en su rostro, la palidez de cera, los ojos vidriosos. Ella había visto, mis queridos, ella había visto lo que yo solo alcancé a intuir en la penumbra. Por eso su no salgas por nada, ¿me entendiste? Por nada. Por eso su prisa en alejarme, en limpiar la escena, en inventar una historia. Quería protegerme de esa verdad, de esa imagen que se grabó a fuego en mi mente infantil. Cuando papá me vio, sus ojos vacíos mirándome, y dijo, ¿viste lo que hizo tu hermana? Ella intentó impedirme disciplinar a tu madre. Ahora mira lo que pasó.
Mis pies se pegaron al suelo, no solo por el miedo a que él me hiciera daño, sino por la nauseabunda certeza de lo que había ocurrido allí. Y cuando él se levantó, tambaleándose hacia mí, extendiendo sus manos sucias, las mismas manos que habían profanado a mi madre, fue entonces que el grito de «Tú eres la siguiente» cobró un significado tan atroz que el cuchillo que agarré en la cocina no fue solo para defenderme. Fue una rabia animal, una desesperación por detener el ciclo de aquella depravación, por evitar que lo mismo me ocurriera a mí. Durante años esa imagen me persiguió, no solo la de mi padre muerto o mi madre muerta, sino la imagen de mi madre deshonrada y la vergüenza, el asco que sentí por la inhumanidad de mi propio padre. Me hizo sentir sucia por el simple hecho de compartir su sangre. Me hizo dudar de mi propia bondad, de mi propia valía. ¿Podría la maldad de un hombre ser hereditaria? ¿Podría yo, la hija de ese monstruo, convertirme en uno también? Este miedo profundo, este secreto innombrable, fue lo que me mantuvo en silencio, lo que me hizo huir de las relaciones, lo que me llevó a sentirme rota incluso después de que mi vida en Querétaro y luego en Ronda empezara a florecer. No se lo conté a Ernesto. No pude. ¿Cómo compartir un dolor tan íntimo, una humillación tan brutal que le fue impuesta a mi propia madre? Temía su mirada, temía que él también me viera con Braconción, con Pátima. Elegí llevarlo sola, como una carga invisible que deformaba mi alma, pero al menos me permitía mantener la fachada de una vida normal. Elena y Gerardo nunca hablaron de ello. Estoy segura de que ella también lo reprimió, intentando borrarlo de nuestra historia compartida. Quizás Gerardo nunca lo supo en toda su crueldad. Lo que él entendió fue suficiente para actuar y protegernos. Pero el silencio no cura. El silencio solo guarda el veneno, lo deja crecer, y al guardarlo, mis queridos, me convertí en cierta medida en cómplice de ese silencio. Hoy, al verbalizarlo, al traerlo a la luz del atardecer de Ronda, siento un nudo desatarse en mi pecho. Es una verdad amarga, una cicatriz profunda que el tiempo nunca borrará del todo. Pero ahora al menos la he nombrado, la he compartido, y quizás al compartirla, al no permitir que se quede oculta en la oscuridad, puedo honrar la memoria de mi madre de una forma más completa, reconociendo no solo su partida, sino también el horror final que sufrió. Esta parte de mi historia es la más difícil. Es el corazón de la oscuridad que intenté superar. Y al contarla, mis queridos, siento que una parte de la niña asustada de aquel pueblecito, la que corrió por las calles obscuras, puede finalmente encontrar un poco de paz. Aún me quedan cosas que aprender, caminos que recorrer, pero al desnudar esta herida, siento que estoy más cerca de la verdadera curación. Es un paso, no el final del camino, sino un hito crucial en mi viaje hacia la luz. Sentada aquí en mi portal, mientras la última luz del crepúsculo se desvanece sobre los techos de Ronda, siento un eco de alivio que jamás pensé posible. El nudo, ese nudo apretado que mencioné, el que estrangulaba mi alma por décadas, al fin ha empezado a desatarse. Las palabras que pronuncié, las verdades más crudas y dolorosas que había guardado, se esparcieron en el aire como las semillas de mis rosales, y aunque la amargura persiste, aunque la cicatriz nunca desaparecerá, hay una ligereza nueva en mi corazón. Es la libertad de la verdad, la fuerza que nace de nombrar lo innombrable. Por tantos años, cargué con la vergüenza, con la sensación de que esa parte de mi historia me contaminaba, me hacía sucia,
Me preguntaba si la maldad de mi padre corría por mis venas, si yo, de alguna forma, estaba destinada a repetir su crueldad. Ese miedo, ese terror silencioso fue el que me mantuvo callada, el que me hizo temer la intimidad, incluso con el amor de mi vida, Ernesto. No pude contárselo a él, al hombre que me ofreció una nueva historia de amor y paz, porque temía que esa monstruosidad manchara también nuestra felicidad. Pero ahora entiendo que el silencio no protege, el silencio pudre, y el guardar ese secreto no solo me hacía daño a mí, sino que también, sin quererlo, prolongaba la deshonra de mi madre. Al contarlo, al traerlo a la luz, al fin puedo honrarla en su totalidad, reconociendo no solo su vida y su partida, sino también la última y más cruel de sus humillaciones. Al hacer esto, la imagen de su rostro acusador en mis pesadillas ha comenzado a cambiar. Ya no es un reproche, sino un lamento liberado, una petición de justicia que ahora, finalmente, siento que puedo ofrecerle. El bordado, mis queridos, siempre fue mi refugio. Cada puntada, un hilo que tejía mi resistencia. Pero ahora, al hablar, al desilvanar los nudos de mi pasado, siento que el tapiz de mi vida se completa de una manera diferente. Las flores que bordo ahora no solo representan belleza, sino también la verdad que se abre paso a través de la oscuridad. Mi arte se ha convertido en una extensión de mi voz, una forma de contar lo que mis labios tardaron tanto en articular. Ronda, mi casa, mis hijas, mis nietos, el amor de Ernesto, todo esto fue construido sobre las ruinas de aquel pasado. Y al fin puedo ver esa construcción no como una huida, sino como un acto de creación consciente, de elección deliberada por la vida. Mirando hacia atrás, veo que la niña asustada del pueblecito nunca desapareció por completo, pero aprendió a crecer, a transformarse. Aprendió a no ser definida por la tragedia, sino por la resiliencia que brotó de ella. Mis hermanos, Elena y Gerardo, también encontraron su propio camino, su propia sanación. Gerardo, al final, logró superar sus propios fantasmas, encontrando paz antes de partir. Y Elena, mi valiente hermana, sigue adelante con su taller, su fuerza silenciosa siendo un faro para muchos. Aprendimos que el dolor compartido, la verdad hablada, es el primer paso hacia una verdadera curación. Es por eso que quiero terminar esta historia, la última que les cuento en este canal, con una petición desde lo más profundo de mi corazón. Si conocen a alguien que esté pasando por situaciones difíciles, por violencia dentro del hogar, o si ustedes mismos viven en un ambiente de miedo y agresión, extiendan su mano. No guarden el secreto. No permitan que el silencio les consuma. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola, que existe una salida, que hay un mañana después de la tormenta. Merecen paz, respeto y seguridad. Busquen ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones preparadas para apoyar a quien está en situación vulnerable. No importa dónde estén en el mundo, siempre hay un camino hacia la libertad. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los momentos más sombríos en la Ciudad de México, cuando pensé que jamás me recuperaría, había una chispa de esperanza que se negaba a morir. Fue esa pequeña luz la que me guió hasta aquí, a esta ronda que se convirtió en mi hogar, en mi puerto seguro. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Los recuerdos dolorosos no desaparecen completamente. Todavía hoy, ocasionalmente, despierto de una pesadilla con el corazón acelerado, pero he aprendido a no permitir que el pasado robe la alegría del presente.
Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, desconfiada, cerrada al mundo. En vez de eso, elegí abrir mi corazón, compartir mi arte, construir una familia, ser un puerto seguro para otros. La edad me ha dado sabiduría para entender que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página nueva por escribir, un nuevo amanecer por vivir, una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. Quiero agradecerles, mis queridos y mis queridas, por haberme acompañado en este largo viaje, por haberme escuchado con el corazón abierto. Compartir mi historia con ustedes ha sido un acto de sanación para mí, un último y fundamental paso en mi propio camino. Si mi relato les ha tocado, si han encontrado en él un eco de sus propias batallas o la fuerza para seguir adelante, les pido desde el fondo de mi corazón que no se guarden sus propias historias. Compártanlas, no para revivir el dolor, sino para liberar su peso. ¿Se animan a compartir un pedacito de ustedes aquí en los comentarios? No tiene que ser todo, solo un pensamiento, un sentimiento, o quizás simplemente el nombre de su pueblecito o ciudad para que yo sepa desde dónde me acompañaron. Su presencia ha significado mucho para esta abuelita. Y si les ha gustado mi historia y desean escuchar más relatos de vida, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Los quiero mucho a todos y que la paz los acompañe siempre.